Y la grabación. Bienvenidos al programa Unisofi. Suscríbanse, sería para nosotros de gran utilidad sus suscripciones y vistas, porque esto hace que más personas nos puedan ver. Entre más subamos de suscripciones, pues más gente tenemos, pero no para un fin de lucro, una cuestión de este tipo, sino es que YouTube lo detecta y nos pueden ver más personas. Si YouTube no detecta esto, ahora sí que nos enfrascamos en una situación de que poco podemos hacer para que se nos vea en este programa. Entonces nos ayudarían mucho los amables suscriptores, que ya tenemos bastantes, también tenemos gente que nos ve, mucho público, pero no lo suficiente como para que YouTube nos detecte y podamos subir en ese índice que hace que más personas nos puedan ver. Entonces, pues vale la pena este canal, es un canal que hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, tratando de contribuir en muchas cuestiones culturales, de cultura política, de cultura jurídica, también de arte, para ustedes. Como cada semana está el doctor Luis Ponce de León Armenta, con diversos comentarios sobre los problemas que existen en el país, y él ha hecho pues una obra de estudio, de investigación sobre la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y bueno, además de detectar los problemas, ha estado en esa obra, propone algunos cambios que considera pertinentes y que pueden servir para mejorar pues la situación de México. Doctor, lo escuchamos, vamos a empezar con lo de la estructura del Estado, ¿verdad? Que hemos venido así, vamos a continuar. Muchas gracias, doctor. Así es, para ustedes que nos escuchan, esta es una contribución para el pueblo de México, para las reflexiones, porque estamos en crisis y estas reflexiones son importantes y van dirigidas principalmente a los actores políticos. Pero qué mejor que ustedes que nos escuchan puedan ser tan portavoces de los actores políticos, porque bueno, pues no todos estarán escuchando estas propuestas. Y estamos semana a semana proponiendo soluciones a la crisis nacional, a la crisis que es tuya, tú que nos estás escuchando, es mía, es de todas y todos los mexicanos, y que todas y todos tenemos que aportar algo para superar esta crisis y arribar a una nueva república diferente a la que estamos padeciendo en estos momentos por acciones concretas de la clase política que en lugar de dedicarse a gobernar, a responder a sus responsabilidades, pues se dedican nada más a brincar de un puesto a otro y se confrontan unos contra otros. Entonces va dirigida a ustedes, clase, a ustedes, actores políticos. Y ahora vamos a abordar un problema muy grave que tenemos y que se refiere a las estructuras y funcionamiento del Estado mexicano. En el título tercero de la Constitución se hace referencia a la división de poderes, pero como no tiene rubro el título, al título le hemos incluido el rubro de estructuras del Estado mexicano. En la propuesta que hacemos de una profunda reforma a la Constitución o de plano un nuevo pacto nacional. ¿Y qué estamos proponiendo? Pues en virtud de que la división de poderes ha sido superada, estamos proponiendo ahora la teoría de la clasificación del supremo poder del pueblo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con nuestra constitución y muchas constituciones de varios países del mundo, establecen que la soberanía reside en el pueblo. Esto lo señala el artículo 39 de nuestra constitución. Y sí, pues reside en el pueblo. Y el pueblo es el mandante. Los mandatarios son los actores políticos, que se han creído mandantes, pero son mandatarios. Bien, en este orden de ideas nosotros proponemos que las estructuras cambien, que dejemos atrás la teoría de la división de poderes y adoptemos la teoría de la clasificación del supremo poder del pueblo, que está en el libro
del modelo transuniversal del derecho y del Estado que publica Editorial Porrúa. Ahí está esa nueva teoría que deja atrás la división de poderes. Y en esta nueva teoría estamos proponiendo 4 poderes y 3 funciones generales del Estado. Los 4 poderes que proponemos son los siguientes. El poder, obviamente el más importante, porque es la función más importante del Estado, es el poder judicial. Es decir, el que se encarga de resolver los conflictos de la sociedad entre partes, para buscar la armonía y la paz en la sociedad. Luego tenemos el poder ejecutivo y de administración. Nosotros le agregamos de administración también, porque finalmente el ejecutivo administra los recursos tuyos y míos, los recursos de todos. Administran nuestros recursos, pero desafortunadamente ahorita los administran muy mal. Ya en cuánta distracción de los recursos tuyos y míos se están yendo. Bueno, hablamos de tuyos y míos, del pueblo contribuyente, porque también hay un pueblo no contribuyente, pues que no tiene recursos para contribuir. Bueno, tenemos el poder legislativo y de representación. ¿Y por qué le agregamos representación? Porque efectivamente es, no solamente es para legislar, sino es para representarnos en los asuntos más difíciles del país, y es obviamente para lograr varios tipos de designaciones dentro del Poder Legislativo, como es el caso del Senado de la República y la Cámara de Diputados a nivel federal y los congresos de los estados. Y finalmente tenemos el poder electoral, que en estos momentos pues no hay un poder electoral, en estos momentos hay un Instituto Nacional Electoral con muchos vicios, debe transformarse en poder electoral, con la función de elegir a las y los mejores mexicanos en la conducción del país. Pero como este sistema político electoral es muy permisivo, pues cualquiera llega a la conducción política de la sociedad, y por eso estamos como estamos. Una clase política que llegó sin requisitos, sin candados, y bueno, pues por eso tenemos malos legisladores, que esos malos legisladores nos han dado leyes contrarias a los valores del derecho, justicia y seguridad jurídica, leyes contrarias al sentir, al pensar del pueblo. Y estamos en crisis. Bueno, leyes, pero no son de leyes, instituciones, porque de las leyes se derivan las instituciones. Entonces el poder electoral debe instalarse en México para poder dar énfasis a la más importante labor, que es el de conducir los destinos y los anhelos del pueblo de México. Bien, pero no solamente proponemos 4 poderes, proponemos 3 funciones generales del Estado. ¿Por qué decimos 3 funciones? ¿Y por qué no les llamamos 7 poderes? Bueno, porque una cosa es el mandato que el pueblo da, y los poderes son mandatos. El poder para legislar, el poder para juzgar, el poder para administrar, el poder para elegir a las y los mejores. Pero hay estructuras donde el pueblo puede reservarse su trabajo directo. Y esas estructuras se refieren precisamente a las nuevas funciones del Estado. 4 poderes y 3 funciones generales del Estado. ¿Cuáles son? La función autoevaluadora del Estado. ¿Cómo se puede autoevaluar el Estado? Con la participación de todo el pueblo, autoevaluar. Entonces, todo el pueblo debe participar en la función autoevaluadora. Por tanto, debemos dar a todo el pueblo la facultad para ejercer la queja ciudadana contra cualquier violación de los derechos humanos, contra cualquier violación de cualquier fin del Estado mexicano. Y si eso hacemos, pues estamos autoevaluando el Estado, porque estamos quejándonos con instituciones que no funcionan, que nos las quiten, que las sustituyan. Luego pasamos a la función de procuración de justicia y seguridad. Fíjense en qué situación estamos en nuestro querido país. En lugar de crear esta función del Estado mexicano de procuración de justicia y seguridad, hemos creado estructuras inútiles que no han servido para nada.
creamos la Fiscalía General de la República, le cambiamos de nombre y retrocedimos copiando al exterior. ¿Y cuál es el resultado? Que tenemos una Fiscalía General de la República, pues que no está funcionando. Y lo hemos visto, evidentemente, que no ha funcionado a pesar de que se le ha dado la autonomía, etcétera, el nombramiento. Deben de ser órganos colegiados. La Procuración de Justicia y Seguridad debe recaer en un Consejo de Procuración de Justicia y Seguridad que resuelva los conflictos entre partes a través de la conciliación y la mediación. Eso es lo que nosotros proponemos. Y que, pues, si tú que me estás escuchando tienes un problema laboral, pues te vas a este Consejo de Procuración de Justicia y Seguridad y ahí te va a atender los procuradores de justicia laboral. Si tienes un problema familiar, pues te vas a la Procuraduría de Justicia, al Consejo, pero dentro del correspondiente Procurador de Justicia en esa área. Es decir, especialistas de las áreas. ¿Qué justicia económica? ¿Qué justicia del consumidor? Ahí está, habría un consejo. Esa es una función y también que se reserva el pueblo de México porque le daríamos facultades generales para ello. Luego tenemos la función de educativa y de comunicación humana. Ya ven que el problema que tenemos con los libros de texto y todo. ¿Por qué? Porque no participa el pueblo. No le damos participación y no queremos darle. Le hemos sustraído las facultades fundamentales del pueblo violando el artículo 39 y el 40. Porque no estamos, el 40 porque no es una república democrática, es una república autocrática, es decir, una república oligárquica, la que tenemos, unos cuantos son los que nos gobiernan, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues una reestructuración de todo lo que hay. Y esto está en el título tercero de la Constitución, ahí podríamos agregar todos estos aspectos. Empezaríamos a analizar dentro de esas 4 poderes del Estado y las funciones, empezar analizando lo que es el Poder Judicial. ¿Qué tenemos dentro del Poder Judicial? Pues tenemos que cambiarlo radicalmente. Todo el Poder Judicial, tanto de la Federación como los Estados, deben de cambiarse. ¿Por qué? Porque no hay un acceso sencillo, claro, a la justicia. Los juzgadores, los magistrados y los jueces siguen recibiendo a las partes en sus despachos. La corrupción está a la vista. Tristemente, no hemos superado los problemas. Hay una tremenda desarticulación del Poder Judicial, de los poderes judiciales. Hay todavía tribunales dispersos, los tribunales agrarios, por ejemplo. Qué bueno que se integraron ya los tribunales laborales. Pero qué malo que se hayan integrado a un contexto de corrupción porque no se cambió todo el Poder Judicial, hay que cambiarlo. Los tribunales laborales siguen pues con los mismos vicios. Se estableció centros de conciliación, pero ¿qué pasa con esos centros de conciliación? Nuevas estructuras que tenemos que pagar los contribuyentes primero que nada, pero con personas incapaces para la conciliación, que permiten muchos vicios. Uno de los principales vicios es que las partes deben de conciliar sin los abogados. En los centros permiten que entren los abogados de las partes. Y muchos abogados no les conviene que concilien, pues se acaba su chambita. Y entonces en lugar de buscar una conciliación, buscan que no haya conciliación, porque pues ahí va el juicio, y me tienes que pagar el juicio, el porcentaje que te corresponde. ¿Y qué pasa con los empleadores y los trabajadores? Pues se han envueltos en juicios larguísimos que no resuelven sus problemas. Hay casos en que desde enero hay avisos de precisamente de rescisión de contrato que no se ha dado trámite desde enero hasta la fecha. Hay varios casos de esos. Hay varios casos que de febrero
se hicieron promociones que no se han acordado hasta la fecha. Entonces, esto va a los tribunales que pues ahorita deberíamos estar celebrando todos los mexicanos que ya contamos con tribunales laborales incorporados al Poder Judicial. No, siguen los mismos despachos de abogados corruptos que utilizan la mentira, el chantaje para y ofrecen a sus clientes pues 1000 situaciones que no van a cumplir porque Es están un círculo muy basándose cerrado, ¿verdad, en doctor? Ahí. mentiras, en falsedades y no hay acciones concretas para resolver esos problemas de tanta falsedad ante los tribunales. Eh, hay, hay delincuentes, hay presuntos delincuentes que acuden a los tribunales, a tribunales del trabajo, a, a, a tratar de resolver pues también con delincuencia, porque a través de falsedades que acuden y los escuchan, y los tribunales y los despachos de abogados corruptos, porque son corruptos, ¿por qué? Porque no están basados en la verdad, sino en la mentira y el engaño, porque saben muy bien dónde están los derechos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con eso? Pues los procesos se recargan, se retrasan tremendamente. Entonces, es importante, y esto va concretamente para el Poder Judicial de la Ciudad de México, pongan atención, no les están cumpliendo. Chequen a sus nuevos funcionarios, chequen a sus jueces, chequen chequen por favor a los conciliadores, que por ahí hay corrupción y fuerte. Porque a veces los conciliadores se encierran con una de las partes, no sé para qué, y echan afuera a otra de las partes de la conciliación. ¿Cómo es posible que le digan al patrón, al que ejerce las funciones de patrón, oye, salte, y se quedan varios funcionarios adentro hablando con el trabajador? ¿Para qué y por qué? Igual, porque permiten que entren los abogados y sean los que hablen y las partes no las dejan hablar. Eso también, pues, hay, hay, hay realmente una inducción a que no haya conciliación. No es lo mismo lo que sucede en los tribunales agrarios, donde la conciliación es permanente, en cualquier momento se puede hablar de la conciliación, pero no hay un centro de conciliación, no hay un centro que distraiga los recursos del pueblo, porque esos centros pues cuestan, y eso es una estructura que cuesta, y con improvisados pues que cuestan. Qué mejor que un juez, que un juzgador que ya conoce el expediente, conoce todo, pueda también pues participar en la conciliación. ¿Por qué? Porque los conciliadores pues no conocen a fondo nada. ¿Y qué van a hacer? Pues, pues no van a resolver los problemas de los justiciables. Por ello, es necesario integrar todos los tribunales dispersos al Poder Judicial, a los poderes judiciales de los estados y al Poder Judicial Federal, tratándose en la materia federal. Eso es urgente y necesario. Y incluir nuevos tribunales de justicia económica, como ustedes, los tribunales del consumidor. La Procuraduría del Consumidor debe ser parte, debe ser parte del Consejo de Procuración de Justicia, pero aparte debe haber tribunales de justicia económica, tribunales de justicia ecológica, tribunales de justicia en materia de aguas. Creo que México merece un cambio fundamental y esto es un llamado a ustedes, aspirantes a un cargo de elección popular, a ustedes que ya están pensando en participar en el próximo proceso. Pero también a ustedes que ya están participando, violando la Constitución y ¿violando qué? Pues violando el, el sistema político electoral, el orden jurídico. ¿Por qué? Porque se está mirando el artículo 39, el artículo 40, que se señala claramente que somos una república democrática. Y yo pregunto, señores del Tribunal Electoral, Poder Judicial, ¿ustedes consideran democrático que ya
varias personas estén en la carrera por la presidencia de la República y, y violando el orden jurídico. Y los que no violan el orden jurídico van a arrancar hasta noviembre. Entonces, ¿creen ustedes que es democrático que los que van a arrancar en noviembre estén en las mismas condiciones que los que ya arrancaron desde hace mucho tiempo? También a ustedes, señores, señores magistrados del Poder Electoral, sí, los invitamos a que reflexionen, no introduzcan incertidumbre, apliquen la ley, para eso los designamos, para eso el pueblo de México les otorgó esas facultades de garantizar los procesos electorales, pero no pueden ustedes garantizarlo violando el sistema político electoral y violando la Constitución, porque hay una violación. Pues, ¿cómo va a ser democrático esto? Ustedes dirán, no, es que podemos aplicar leyes inconstitucionales, voy a declarar inconstitucional lo de actos anticipados a las campañas. No, 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 no. Ahí está los artículos que nos señalan que somos una república democrática. Y ustedes tienen que garantizar que somos una república democrática, participativa, federal, laica. Eso les pedimos. Y bueno, pues nosotros, todos los que participamos, de alguna manera, somos pueblo participante. Y entonces, como pueblo participante, les pedimos al Poder Judicial de la Ciudad de México que revisen cómo están funcionando los nuevos tribunales. Y nada más se los pido aquí al Tribunal de la Ciudad de México, porque no tengo elementos concretos para las otras ciudades, para los otros estados. Pero si tuviera hechos concretos, pues yo también les diría y les pediría a los gobernadores de los estados, a cada gobernador que revise. Desde luego se los pedimos que revisen. Quién sabe qué estará pasando por allá en los estados. También se los pedimos que revisen. ¿Qué tal si pasa lo mismo que acá? ¿Y qué tal si es más grave lo que está pasando allá que aquí? Se los pedimos, pero aquí se los pedimos con conocimiento concreto de hechos concretos. Aquí. Esta es la contribución del día de hoy. La próxima semana estaremos ya con el poder ejecutivo, después poder judicial, después poder electoral, después analizaremos las funciones generales del Estado, las tres funciones, la función autoevaluadora del Estado, la función de procuración de justicia y seguridad, la función educativa y de comunicación humana, que implica consejos para analizar libros de texto gratuitos, la conducción política educativa a través de un consejo educativo y de comunicación humana para lograr abundancia de valores para combatir los antivalores que están invadiendo a esta nación que poco a poco, en lugar de ir avanzando con un mejoramiento creciente, va en un decrecimiento desfavorable en todas las áreas, en todos los contextos. Y hay que decirlo, pero hay que decirlo con una finalidad clara y precisa de participar. Por favor, ustedes que nos escuchan, participen en la vida política del país. No seamos simples espectadores de ver el deterioro nacional. Tenemos que ser actores, tenemos que ser consecuentes con lo que la propia Constitución señala. La soberanía reside en el pueblo. Acuérdense ustedes que nos escuchan, por favor. Muchas Pues gracias. doctor, muchísimas gracias por su atención. Cabe decir que, repito, es un estudio que ha estado usted haciendo durante muchos años, le ha costado mucho esfuerzo y además no está cerrado. Como el doctor dice, pues observen, propongan, digo, porque todo esto es una evolución. Entonces sería muy interesante y los invitamos a los próximos programas o doctor Luis Ponce de Luna Armenta la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Que estén muy bien.